12 de octubre marca un hito en la historia de la humanidad. Desde Sociedad Civil Catalana queremos aportar nuestro grano de arena a que se sepa más sobre lo que fue la odisea de Cristóbal Colón, sobre su vida, sobre lo que Cristóbal Colón continúa siendo para Barcelona. Tenemos un claro ejemplo en la columna que hay al final de las Ramblas, que evoca aquel viaje tan importantísimo, y además, bueno, pues lo que representó también, lo que representaron pues todas las relaciones con un nuevo continente, desde incluso Barcelona. Este documental además tiene un componente que a mí me hace especial ilusión, y es que es un trabajo muy riguroso, muy bien preparado por compañeros, por voluntarios de Sociedad Civil Catalana, que le han dedicado tiempo, ilusión, que además han contado con la colaboración de personas de gran prestigio personal y profesional. Para mí es un orgullo poder decir que personas de sociedad civil vinculadas a nosotros y con el cariño por Cataluña y por España pongan su tiempo, su esfuerzo, su cariño en hacer un documental que no es reivindicativo, es pedagógico, es explicar la realidad de nuestra historia. Una de las importantísimas aportaciones que hacen España al resto del mundo. El mundo cambió a partir del 12 de octubre. Para nosotros esperamos que también nos cambie la percepción de Cristóbal Colón y que coja la amplitud de las facetas de su vida y de su obra que podréis ver en este documental. Muchas gracias, espero que lo disfrutéis como lo he disfrutado yo. Jueves 11 de octubre. Tuvieron mucha mar y más que en todo el viaje habían tenido. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la carabela pinta una caña y un palo. Y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un pedazo de caña y otra hierba que nace en tierra, y una tablilla. Los de la carabela niña también vieron otras señales de tierra, y un palillo cargado de escaramujos. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Anduvieron en este día hasta puesto el sol 27 leguas. Después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora, y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Y porque la carabela pinta era más velera, iba delante del almirante. Halló tierra e hizo las señas que el almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque como fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y la vio. Díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que el rey y la reina enviaban en la armada por veedor, el cual no vio nada porque no estaba en el lugar donde la pudiese ver. Desde que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra. Pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra. Por lo cual, cuando dijeron la salve que le acostumbraban cantar a su manera todos los marineros y se hallaban todos, rogó y les amonestó el almirante que hiciesen buena guardia al castillo de proa y mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que veía tierra le daría luego un jubón de seda, sin las otras mercedes que los reyes habían prometido, que eran 10.000 maravedíes de juro a quien primero la viese. Viernes 12 de octubre. A las 2 horas después de medianoche pareció la tierra, de la cual estarían a 2 leguas. Amainaron todas las velas y quedaron con el tereo, que es la vela grande, sin bonetas, y pusiéronse a la corda temporizando hasta el día viernes,
que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua de los indios Guanajaní. Luego vieron gente desnuda y el almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Anes, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el almirante la bandera real y los capitanes, con 2 banderas de la Cruz Verde, que llevaba el almirante en todos los navíos por seña, con una F y una I, encima de cada letra su corona, una de su cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes, aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a 2 capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él, por ante todos, tomaba, como de hecho tomó, posesión de dicha isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo que se contiene en los testimonios que allí se hicieron por escrito. Y luego se juntó allí mucha gente de la isla, los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde nosotros estábamos, nadando, y nos traían papagayos, hilo de algodón en ovillos, y azagallas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nosotros les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos, como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más que una, harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, así como sedas de cola de caballo y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Son de color de los canarios, ni negros ni blancos. Se pintan la cara y el cuerpo de negro, de blanco y de colorado. No traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro, sus azagallas son unas varas sin hierro y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez y otras de otras cosas. El 12 de octubre es la fecha de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Es la fiesta nacional de España y el Día de la Hispanidad. Y creo que es fundamental reivindicar esta fiesta por muchos motivos. Por ser un gran acontecimiento de la historia de España, que nos une a todos los españoles y a todos los hispanos, y un gran acontecimiento de la historia universal que cambió el mundo y que unió las 2 orillas del Atlántico. Un acontecimiento en el que Cataluña y los catalanes participaron. Un acontecimiento en que muchos de nosotros hoy queremos seguir participando.
el mundo sabe que fue el 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón, con 90 hombres, llegó a lo que luego se va a llamar América, a la isla de Guanahani, El Salvador. La pregunta, el debate que se plantea es en torno a qué conmemoramos el 12 de octubre de 1492. Hubo un tiempo en el que se celebraba esa fecha glosándola con el concepto del descubrimiento de América. Hoy ese término de descubrimiento ha resultado desde 1992 políticamente incorrecto y porque se considera que que supone o que significa una supremacía de una civilización que es la de los descubridores respecto a la civilización de los descubiertos. Y por eso, a partir del quinto centenario del encuentro con América, se postula el concepto de encuentro. He de decir que ya desde finales del siglo XIX y obviamente a lo largo del siglo XX se impusieron en España los conceptos celebratorios de esa fecha, del 12 de octubre de 1492, con la idea del Día de la Raza y sobre todo el Día de la Hispanidad. Día de la Hispanidad, que dicho sea de paso, es un término, el de Hispanidad, que inventó, entre comillas, e hizo circular, promovió el vasco Zacarías de Vizcarra. El término de hispanidad tuvo especialmente éxito a partir del libro de Maeztu, con un prólogo extraordinario del cardenal catalán, cardenal Omar. Pero desde los años 80 y de cara efectivamente al quinto centenario, como he dicho, de 1992, ha habido una ofensiva crítica, un cuestionamiento de esta idea de la celebración, que se refleja, pues, el éxito que tuvo el libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, y efectivamente en los últimos años el peso, la ofensiva creciente del indigenismo ha impuesto un replanteamiento del término, no solo ya con la palabra encuentro, como he dicho antes, sino con una idealización extraordinaria del mundo indígena. Colón es un personaje muy complejo. Sus orígenes son oscuros. Era un hombre soñador, seguramente poseedor de un secreto que daba consistencia a sus sueños. Ciertamente fue un gran navegante, en una época en que la ciencia y la técnica de la navegación habían avanzado mucho, pero navegar seguía siendo siempre una aventura muy arriesgada, especialmente por mares desconocidos. Colón buscaba abrir una nueva ruta comercial, navegando hacia Oriente por Occidente. Quería comerciar con oro, con especias, con objetos raros, objetos de lujo. Era ambicioso, deseaba hacerse rico, quería tener poder. Como hombre del Renacimiento, ansiaba la gloria y la fama, ser reconocido en su tiempo y dejar memoria para la posteridad. Tenía también una mentalidad mesiánica. Se consideraba un hombre elegido por Dios
para realizar la gran obra de difundir la buena nueva evangélica por el mundo. Respecto a Colón, hay que decir que fue un personaje que tuvo infinidad de aristas, un personaje lleno de concavidades, un personaje oscuro, que no triunfó de inmediato, no recibió las glosas que él creía merecer y que sus hijos reivindicaron, que empiezan el no reconocimiento de los méritos de Colón, empieza por lo que llamaríamos el gran fraude semántico, que es el nombre de América, que evidentemente, nada más y nada menos, que es un nombre que nace en 1506, años después del viaje de Colón, y que se le atribuye, un cosmógrafo, Martin Wetzmüller, atribuye a Américo Vespuccio, un viajero marinero, digamos, de segundo nivel, es el que se va a llevar la palma de asumir el nombre de América, y Colón pues fue relegado a ser el símbolo, sí, de un montón de referencias como el país de Colombia o la Columbia de Estados Unidos, pero evidentemente no el nombre de América. Fue una figura que por otra parte tuvo una relación con los reyes católicos tan tensa como la que provocó la vuelta del tercer viaje encadenado y de su enfrentamiento con la figura de Bobadilla, enfrentamiento con un representante de la monarquía que fue una constante, por otra parte, en la conquista americana. Hay la evidencia de que hay una posición que es la oficial de la corona y otra es la del aventurerismo individual de determinados descubridores o conquistadores. Insisto que hay siempre la dualidad entre la posición de la monarquía, que siempre defendió las leyes de Indias, la defensa en definitiva de los valores, del respeto a los derechos humanos, a los derechos de los indígenas, frente a unas posiciones individuales que alcanzan, digamos, su figura más significativa, pues la figura de la locura de un solitario como Lope de Aguirre, por citar ejemplos concretos. Vamos a tratar de un momento histórico muy importante. ¿El acontecimiento cuál fue? Fue la presentación de Cristóbal Colón, recién regresado de su primer viaje a América, ante los reyes católicos, Fernando e Isabel. ¿Cuándo fue esto? La fecha fue abril de 1493. No conocemos el día exacto. ¿Y dónde ocurrió? Pues el lugar fue Barcelona. Tampoco conocemos el lugar exacto de la ciudad. Probablemente en las cercanías, en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, porque allí estaban los reyes que fueron a descansar, recuperándose Fernando de la herida que había recibido en el atentado. Era un lugar relativamente discreto, apropiado para guardar la reserva requerida, pues se trataba de un gran negocio posible si se había abierto efectivamente una ruta comercial y había que resguardar, diríamos, esta novedad de posibles competidores. La figura de Colón, en definitiva, es una figura que se empieza a glosar tarde. La primera gran biografía de Colón es la de su hijo Fernando, que la escribe en los años 30, pero que no se publicará hasta 1571, la primera biografía, la primera gran biografía de Colón. Y ha sido sobre todo desde el mundo
en el siglo XIX la historiografía anglosajona y la historiografía italiana han sido los que, repito, sobre todo a finales del siglo XIX, más estimularon, glosaron, subrayaron los méritos de Colón. Y en los últimos años, pues efectivamente la cinematografía pues, se ha hecho eco con dos películas, particularmente la película de 1492, La conquista del paraíso, con Depardieu haciendo de Colón, que demuestran que efectivamente hoy aquel Colón romántico glosado por, insisto, por el mundo anglosajón, pues está teniendo, sigue, su figura sigue vigente. Pero desde luego siguen estando presentes los grandes debates respecto a la significación de Colón y a determinados aspectos. Evidentemente la nacionalidad de Colón está todavía, no hay un consenso absoluto, total y definitivo respecto a la condición de genovés, aunque evidentemente la inmensa mayoría de historiadores así lo postulan. Es evidente también que sigue el debate respecto a los restos de Colón, si son los mismos huesos que están en Sevilla los que están en Santo Domingo. Insisto que hay siempre la dualidad entre la posición de la monarquía, que siempre defendió las leyes de Indias, la defensa en definitiva de los valores, del respeto a los derechos humanos, a los derechos de los indígenas, frente a unas posiciones individuales que alcanzan, digamos, su figura más significativa, pues la figura de la locura de un solitario como Lope de Aguirre, por citar ejemplos concretos. Vamos a tratar de un momento histórico muy importante. ¿El acontecimiento cuál fue? Fue la presentación de Cristóbal Colón, recién regresado de su primer viaje a América, ante los reyes católicos, Fernando e Isabel. ¿Cuándo fue esto? La fecha fue abril de 1493. No conocemos el día exacto. ¿Y dónde ocurrió? Pues el lugar fue Barcelona. Tampoco conocemos el lugar exacto de la ciudad. Probablemente en las cercanías, en el monasterio de San Jeroni de la Murtra, porque allí estaban los reyes que fueron a descansar, recuperándose Fernando de la herida que había recibido en el atentado. Era un lugar relativamente discreto, apropiado para guardar la reserva requerida, pues se trataba de un gran negocio posible si se había abierto efectivamente una ruta comercial y había que resguardar, diríamos, esta novedad de posibles competidores. Primera globalización, es lo que me han dicho aquí. Efectivamente hay una primera globalización que luego intentaré justificar por qué debe llamarse o puede llamarse con toda propiedad la globalización ibérica. Esto sucede después de una serie de precedentes que ya se han tenido en cuenta y que han aparecido aquí. El precedente más lejano pues son las exploraciones portuguesas por el Atlántico. Esas exploraciones que van costeando, ¿no?, el litoral occidental africano, pues es el primer intento de aproximarse a otros mundos. Una primera aproximación portuguesa que queda interrumpida a partir de la última travesía conducida por Bartolomeu Díaz
esta última, que queda en el Cabo de Buena Esperanza, que entonces no se llamaba así, sino que, como muy bien se ha indicado, como era un cabo terriblemente peligroso y terriblemente tempestuoso, pues se llamó al principio el Cabo de las Tormentas, fue el primer nombre que se le dio, lo cual es totalmente lógico después de lo que aquí se ha dicho, con ese tremendo oleaje, con esa tremenda inclemencia meteorológica que duraba 15 días al mes, o sea que durante medio mes se estaba sometido a un ciclo tormentoso espantoso, y de ahí el primer nombre que recibe el Cabo de Buena Esperanza. Una vez que se dobla, ya se queda un todo tan tranquilo que dice, bueno, ya tenemos esperanza de que vamos a llegar a algún sitio. Así que de ahí ese cambio de nombre. Bueno, pues ahí queda interrumpido eso a finales del siglo XV. Pero en ese intermedio va a suceder algo nuevo, inesperado, ¿no? Que va a ser que un navegante genovés llamado Cristóbal Colón pues va a ofrecer a los reyes católicos la posibilidad de navegar hacia Asia, evitando la normativa que imperaba en el Tratado de Alcázar-Toledo de 1479-1480, por el cual los españoles no podían navegar a Asia tomando la ruta portuguesa, sino que no podían sencillamente navegar porque no se conocía otro modo de hacerlo. Cristóbal Colón propone, estas son cosas muy sabidas y voy muy rápido sobre ella, Cristóbal Colón propone, ¿no?, pues viajar en dirección al oeste, esperando encontrar, ¿no?, el Catay y el Zipango, creyendo que en medio no había nada y que además las distancias eran mucho más cortas de lo que en realidad eran. Así que es lo que se ha llamado, ¿no?, el fecundo error de Cristóbal Colón, que permitió el descubrimiento de América. Aquí empieza lo que podríamos llamar, ¿no?, 30 años prodigiosos, igual que hay la década prodigiosa, pues aquí hay la treintena prodigiosa, que va más o menos entre, es por poner fechas simbólicas, pero que tienen su significado. Van de 1492 a 1522. En 1492, Cristóbal Colón llega a la isla, muy bien, la isla de San Salvador, la isla de Watling posiblemente, y de esa forma descubre un continente, aunque él todavía no lo sepa y aunque se niegue a admitirlo casi hasta el final de su vida. Ahí llega. Entonces, eso es lo primero. Hay una masa continental inesperada, ¿no?, que cada vez se va revelando de una densidad y de una profundidad mayor. América se empieza a difundir por Europa como una realidad única, una realidad inesperada, una realidad insólita, pero evidentemente existente e innegable. Así que tenemos una primera base en esos 30 años prodigiosos. Pero sobre todo el gran debate que tenemos y que seguimos manteniendo respecto a Colón es la propia naturaleza del proyecto colombino, si fue producto del azar, si fue producto de la necesidad, si hubo simplemente el intento de aferrarse al seguimiento de un presunto predescubrimiento o no. Fue un producto... El descubrimiento fue un producto intelectual, fue un producto debido a los conocimientos teóricos de la carta de Toscanelli que tendría Colón, o fue simplemente el sueño de un marinero experimentado. En cualquier caso, sí que quiero dejar por último claro que Colón demostró, más allá de su experiencia marinera incuestionable, demostró capacidad para relacionarse con lo que podríamos llamar los lobbies, los grupos de presión cortesanos de la época. El proyecto, cuando viene Colón de Portugal a España frustrado porque el rey de Portugal no ha aceptado su proyecto, él lo sabe vender muy bien. Subrayo pues esa cualidad de vendedor extraordinario de su proyecto con gente muy poderosa en ese momento, como era Hernando de Talavera o como eran pues los frailes del monasterio de la Rábida, que han quedado siempre como los grandes patrocinadores de Colón. A mí siempre me ha producido una extraña sensación la nostalgia portuguesa, porque Portugal efectivamente dijo no al proyecto colombino cuando
pocos países habían tan capacitados como en Portugal para llevar adelante lo que luego sería la gran experiencia de la conquista y colonización de América. Y los portugueses siempre han tenido ese punto de tristeza de lo que no pudo ser, que hubiera podido ser y no pudo ser, y que de algún modo luego se vuelve a repetir con la vuelta al mundo, la circunnavegación de Magallanes Elcano, en el que efectivamente el punto de partida es Magallanes, pero el que acaba retornando y acaba de alguna manera capitalizando esa vuelta al mundo es la figura de nuestro Juan Sebastián Elcano. Al regreso de su primer viaje a América, Colón arribó a las costas españolas, penetrando en la Barra de Saltes el 15 de marzo de 1493 y tras desembarcar en Palos, punto de partida de su viaje, 225 días después de su salida, terminaba su libro de navegación escribiendo que estaba de propósito de ir a Barcelona por la mar, en la cual ciudad le daban nuevas que sus altezas estaban, y esto para hacerle relación de todo su viaje, que nuestro Señor le había dejado hacer y le quiso alumbrar en él. Invitación de los reyes a Colón. Don Cristóbal Colón, nuestro almirante del mar Océano y visorrey y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias. Vimos vuestras letras y hubimos mucho placer en saber lo que por ella nos escribisteis y de haberos dado Dios tan buen fin en vuestro trabajo y encaminado bien en lo que comenzasteis, en el que será mucho servido y nosotros asimismo y nuestro reino recibir tanto provecho. Placerá a Dios que de más de lo que en esto le servís, por ello recibáis de nos muchas mercedes, las cuales creed que os harán como vuestros servicios y trabajos lo merecieren, y porque queremos que lo que habéis comenzado con la ayuda de Dios se continúe y lleve adelante, y deseamos que vuestra venida fuese luego, por ende, por servicio nuestro, que os deis la mayor prisa que pudiereis en vuestra venida, porque con tiempo se provea todo lo que es menester, y porque, como veis, el verano es entrado, y no se pase el tiempo para la ida allá, ved si algo se puede aderezar en Sevilla y en otras partes para vuestra tornada a la tierra que habéis hallado. Y escribidnos luego con este correo que ha de venir presto, porque luego se provea como se haga, en tanto que acá vos venís y tornáis, de manera que cuando volveréis de acá esté todo aparejado. Testimonio del cronista Alonso de Santa Cruz. Los reyes católicos mandaron despachar desde la ciudad de Granada al almirante don Cristóbal Colón, para que fuese a comenzar su viaje para descubrimiento de las islas y tierra firme que se había de preferir y descubrir en el mar Océano, el cual fue y lo hizo, donde descubrió muchas islas, y dejando en una, la más principal de ellas, hecha una fortaleza con alguna gente de la que consigo había llevado. Se volvió a España y vino a Barcelona a besar las manos de los reyes católicos, y les dio cuenta de lo que había visto en ellas. Trajo consigo 3 hombres de los habitantes de las islas, y algunas muestras de oro y plata, y papagayos, y pimienta de la que en aquellas partes se cría. La satisfacción de los reyes ante la llegada de Colón resultó muy evidente.
La promesa de grandes riquezas y la oportunidad de propagar la fe en lejanos territorios les entusiasmaron, de tal manera que inmediatamente comenzarían a hacer planes cara al futuro. Con el cual rey católico y la reina hubieron muy gran placer y le hicieron muchas ofertas, prometiendo hacerles muchas mercedes por tan gran servicio como les había hecho, dando muchas gracias a nuestro Señor por haberles dado tales tierras debajo de su señorío, y porque los 6 hombres que el almirante había traído pidieron que querían ser cristianos, los mandaron los reyes bautizar, y ellos, con el príncipe don Juan, su hijo, fueron los padrinos. Otros cronistas recordarían también el relevante momento en que los reyes entraron por primera vez en contacto con los testimonios vivos de las tierras del otro lado del océano. Según cuenta Francisco López de Gómara, en su Historia General de Indias, el almirante, al dejar América, tomó 10 indios, 40 papagayos y muchos gallipavos, conejos, que allí se llaman utias, batatas, ajíes, maíz, de que hacen pan, y otras cosas extrañas y diferentes de las nuestras, para testimonio de lo que había descubierto. Metió asimismo todo el oro que rescatado había en las carabelas. Estaban los reyes católicos en Barcelona, cuando Colón desembarcó en Palos y hubo de ir allá. Luego presentó a los reyes el oro y las cosas que traía del otro mundo. Y ellos, y cuantos estaban delante, se maravillaron mucho en ver que todo aquello, excepto el oro, era nuevo, como la tierra donde nacía. Loaron los papagayos por ser de hermosos colores, unos muy verdes, otros muy colorados, otros amarillos con 30 pintas de diverso color, y pocos de ellos se parecían a lo que de otras partes se traen. Las utias o conejos eran pequeñitos, orejas y cola de ratón y el color gris. Probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua, y las batatas, que son raíces dulces, y los gallipavos, que son mejores que pavos y gallinas. Maravilláronse que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de aquel maíz. Lo que más miraron fue a los hombres que traían zarcillos de oro en las orejas y en las narices, y que no eran blancos, ni negros, ni loros, sino como tiriciados o membrillos cochos. Un testigo de vista que nos ha dejado el recuerdo de aquel encuentro de Colón con los reyes en Barcelona era un joven paje del príncipe don Juan, que con el paso del tiempo se convirtió en un famoso cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo. Y en el mismo año, 1492, descubrió Colón estas Indias, y llegó en el siguiente de 1493, en el mes de abril, y halló al rey bastante flaco, pero sin peligro de su herida. Estos notables hechos se han traído a la memoria para señalar el tiempo en que Colón llegó a la corte, en lo cual yo hablo como testigo de vista, porque me hallé paje muchacho, y vi venir al almirante don Cristóbal Colón con los primeros indios que de estas partes allá fueron en el primer viaje y descubrimiento. Así que no hablo de oídas, sino de vista. Después que fue llegado Colón a Barcelona, con los primeros indios que de estas partes a España fueron o él llevó, y con algunas muestras de oro y muchos papagayos y otras cosas de las que acá esas gentes usaban, fue muy benigna y graciosamente recibida del rey y de la reina, y después que hubo dado muy larga y particular relación de todo lo que en su viaje y descubrimiento había pasado, le hicieron muchas mercedes aquellos, agradecidos, y le comenzaron a tratar como a hombre generoso y de estado, y que por el gran ser de su persona propia también lo merecía.
Elevad el espíritu, oh sapientísimos ancianos, oíd un nuevo descubrimiento. ¿Recordáis que Colón, el de la Liguria, estuvo en los campamentos instando a los reyes acerca de recorrer por las antípodas occidentales un nuevo hemisferio de la Tierra? Tenéis que recordarlo, de ello se trató alguna vez con vosotros, y sin vuestro consejo, según yo creo, no acometió en su empresa. Este ha vuelto incólume, dice que ha encontrado cosas admirables, ostenta oro como muestra de las minas de aquellas regiones. El rey y la reina Colón, que volvió de aquel honroso empeño, le alzaron en Barcelona almirante del mar Océano y le hicieron sentar delante de ellos, lo cual, como sabéis, es en nuestros reyes supremo argumento de benevolencia y honor que se concede por grandes hazañas. Fernando Colón, el hijo del almirante, también relata en la biografía de su padre el momento del reencuentro de los reyes con el navegante tras su primer viaje a América. Aunque no sabemos si acompañó a su padre en ese momento o solo conocía los hechos de oídas, y algo habrá de magnificación admirativa, pues su descripción está llena de detalles interesantes sobre la acogida de Isabel y Fernando a Cristóbal Colón. El almirante fue por tierra a Sevilla con ánimo de ir de allí a Barcelona, donde estaban los Reyes Católicos, y en el viaje tuvo que detenerse algo, aunque poco, por la mucha admiración de los pueblos por donde pasaba, pues de todos ellos y de sus proximidades corría la gente a los caminos para verle, y a los indios y otras cosas y novedades que llevaba. Así, continuando su camino, llegó a mitad de abril a Barcelona, habiendo hecho antes saber a sus altezas el próspero suceso de su viaje, de lo que mostraron infinita alegría y contento, y como a hombre que tan gran servicio les había prestado, mandaron que fuese solemnemente recibido. Salieron a su encuentro todos los que estaban en la ciudad y en la corte, y los reyes católicos le esperaban públicamente con toda la majestad y grandeza en un riquísimo trono bajo un dosel de brocado de oro. Y cuando fue a besarle las manos, se levantaron como a gran señor, le pusieron dificultad en darle la mano, y le hicieron sentarse a su lado. Después, dichas brevemente algunas cosas acerca del proceso y resultado de su viaje, le dieron licencia para que se fuese a su posada, hasta donde fue acompañado por toda la corte. Estuvo allí por tanto gran favor y honra de sus altezas, que cuando el rey cabalgaba por Barcelona, el almirante iba a su lado y el infante Fortuna a otro, no habiendo antes costumbre de ir más que dicho infante, que era pariente muy allegado al rey. El infante Fortuna era don Enrique de Aragón y Sicilia, conde de Ampurias, duque de Segorbe y lugarteniente general, primo hermano del rey don Fernando el Católico, como hijo del anterior infante don Enrique, hermano de Juan II de Aragón, y de la infanta doña Beatriz. Por otra parte, es curioso este anticolombinismo de determinados sectores del mundo catalán actual cuando tenemos
un primer dato que a mí siempre me ha apasionado, que es el hecho de que las capitulaciones de Santa Fe del 14 de abril de 1492, es decir, del contrato entre Colón y los reyes católicos, pues esté firmado por el secretario de Joan Coloma y esté nada menos que ese documento en el que Colón se autoasigna antes del propio viaje, se asigna, digo, la condición de virrey, de gobernador, en fin, un montón de títulos respecto a las tierras que presuntamente se va a descubrir, pues digo que el documento, que ese documento está en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. O sea que es una muestra de que efectivamente el contexto histórico no podía ser más procolombino. Y en el segundo viaje, en el primer viaje no fue ningún catalán, pero en el segundo viaje, pues sí, el viaje de 1493, pues estaba Bernardo Boyle, estaba, que fue un franciscano que hizo una labor cultural extraordinaria, está la figura del gran etnógrafo Ramón Pané. Y por otra parte, ¿quién puede negar, quién puede cuestionar la trascendencia, la enorme trascendencia, la significación que América ha tenido en la historia de Cataluña? No hay más que ir a la Costa Brava, ir a Begur y ver el mundo, el peso que el indianismo en lo económico, hasta diría que en lo inmobiliario, la enorme cantidad de casas de indianos, la presencia permanente de América en el ámbito catalán. La figura de Colón, en definitiva, es una figura que se empieza a glosar tarde. La primera gran biografía de Colón es la de su hijo Fernando, que la escribe en los años 30, pero que no se publicará hasta 1571, la primera biografía, la primera gran biografía de Colón. Y ha sido sobre todo desde el mundo, en el siglo XIX, la historiografía anglosajona y la historiografía italiana han sido los que, repito, sobre todo a finales del siglo XIX, más estimularon, glosaron, subrayaron los méritos de Colón. Y en los últimos años, pues efectivamente la cinematografía pues, se ha hecho eco con dos películas, particularmente la película de 1492, La conquista del paraíso, con Depardieu haciendo de Colón, que demuestran que efectivamente hoy aquel Colón romántico glosado por el mundo anglosajón, pues está teniendo, sigue, su figura sigue vigente. Pero desde luego siguen estando presentes los grandes debates respecto a la significación de Colón y a determinados aspectos
Evidentemente la nacionalidad de Colón está todavía, no hay un consenso absoluto, total y definitivo respecto a la condición de genovés, aunque evidentemente la inmensa mayoría de historiadores así lo postulan. Es evidente también que sigue el debate respecto a los restos de Colón, si son los mismos huesos que están en Sevilla los que están en Santo Domingo. El monumento a Colón en Barcelona es un conjunto escultórico que está situado en la Plaza del Portal de la Paz. Fue construido en homenaje a Cristóbal Colón en una época en que su figura estaba atrayendo gran atención, tanto académica como popular. Se veía como una figura romántica. El cuarto centenario de su llegada a América se aproximaba. Está erigido el monumento en Barcelona, en un punto muy emblemático de la ciudad, justo la unión entre las Ramblas y el Paseo de Colón, frente al mar. Es el mayor de los monumentos que hay dedicados al almirante en todo el mundo. Respecto al indigenismo, sí que me interesa, por otra parte, subrayar que hay 3 mitos que se han repetido hasta la saciedad y que son evidentemente falsos. Lo primero quizá que hay que establecer es que se confunde. Una cosa es la conciencia de los derechos indígenas y otra cosa es el movimiento indigenista propiamente. Si nos referimos al indigenismo, lo entendemos como conciencia de los derechos indígenas, pues el fenómeno indigenista es tan antiguo como el famoso sermón de Antonio Montesinos de 1511, con luego la gran obra de Bartolomé de las Casas, 1552, donde se ve perfectamente que existe esa conciencia plena de los derechos eclesiásticos, de los derechos indígenas. Pero por otra parte, el movimiento propiamente dicho, y movimiento político e indigenista, es realmente muy posterior. Hay que situarlo, hay que decir que el movimiento indigenista fue una invención de los insurgentes latinoamericanos, es una invención de Bolívar, de Miranda y de las grandes figuras, digamos, del movimiento insurgente independentista latinoamericano de principios del XIX.
He de decir que las estatuas, el cuarto centenario, el centenario de 1892, el centenario de la llegada de Colón a América, supuso un desarrollo extraordinario del monumentalismo a Colón. Fue una época colombinista, 1892, y ahí están como testimonio la enorme cantidad que en ese contexto histórico se llevaron las estatuas que se hicieron en muchas ciudades españolas. Por citar alguna, pues cito La Rábida, Granada, con una estatua de Benlliure preciosa, y por supuesto Madrid y Barcelona. De Barcelona la clave efectivamente fue el papel extraordinario de Rius y Taulet en la Expo de 1888, que es el contexto en el que se edifica la famosa estatua de Colón. En Madrid, curiosamente, se gestó antes la estatua a Colón, se gestó en el matrimonio de Alfonso XII con María de las Mercedes, pero la peripecia familiar, la muerte primero de ella y la muerte del propio Alfonso XII en 1885, cuando se iba a inaugurar en Madrid, provocó que hasta 1892 la estatua de Madrid no se pudiera inaugurar.
unas particularidades arquitectónicas muy interesantes. Entre ellas hay un concepto que en arquitectura es importante, que es el conseguir que los edificios que hace el arquitecto tengan un cierto sentido, primeramente si es para habitabilidad total, para habitarlos, pues habitabilidad, pero que tengan cierto sentido de núcleos habitables cuando son monumentos o cosas así. En este sentido, aquí hay también un aspecto habitable, y es de que en esta bola del mundo, o sea, en esta esfera, existe, pues, en el centro una indicación de disposición de un ascensor y perimetralmente, pues, una plataforma de mirador con las ventanas a 168 grados y la visión de 168 grados, pues, en todo el panorama exterior. Con ello se consigue esta pequeña habitabilidad también en la planta baja, este núcleo de nacimiento de lo que es el monumento, pues existe una entrada que incluso pues, podría servir precisamente para una pequeña exposición. Es por lo tanto estos aspectos de habitabilidad que otros monumentos no la tienen. Otro aspecto importante en la arquitectura es la tecnología. Pues bien, aquí se introduce una tecnología nueva, y es que está el primer ascensor de Barcelona. Y dado que en aquel momento todavía los ascensores eléctricos no se construían, no se construían porque faltaban los medios de funcionamiento de los motores, ni tampoco tenían la tecnología adecuada para el suministro eléctrico adecuado. Con ello se construyó un ascensor tipo hidráulico, que consiste en colocar en la parte exenta de lo que es la columna de movimiento del ascensor, pues un motor, y luego bajo el ascensor parado en la planta baja hay unos tubos que se despliegan mediante una impulsión de un líquido, un aceite o un líquido resistente, de tal forma que sobre este tubo, al inyectar este líquido por debajo, impulsando ese ascensor, va subiendo hasta la cima, y esta barra interior pues se va llenando de líquido y para en el límite del mirador. Para regresar, pues baja directamente sin consumir energía, y al mismo tiempo es silencioso, tanto en la subida como en la bajada, y muy seguro, porque si en un determinado momento, ya estando el ascensor arriba, o bajando, por ejemplo, el ascensor, o estando subiendo el ascensor, se estropea el motor de algo, pues este líquido va suelto, sale bajando poco a poco, y con ello el ascensor llega a situarse en la planta baja. Surgió en un momento de gran exaltación ciudadana. Fue construido en el contexto de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, entre las obras de reforma del litoral de Barcelona. El alcalde Rius i Taulet fue su gran promotor. La exposición universal de 1888 se desarrolló en la zona de la Ciudadela. Todavía no estaba el parque, y se construyeron pues una docena de palacios. Desde aquí se proyectó también hacer una avenida de entrada por la zona norte, que es donde se construyó
el Paseo Companys, que a su vez está de 50 metros de ancho y finaliza con el Arco de Triunfo, que es de tipo neomudéjar del arquitecto Vilaseca. Por otra parte, la otra entrada estaba en la zona donde sale la avenida hacia la Estación de Francia, y al mismo tiempo se urbanizó esta preparación de esa zona y continuó la urbanización del litoral mediterráneo pues hasta la zona de Atarazanas, y evidentemente urbanizó el entorno del monumento de Colón. Esto fue la parte correspondiente de urbanización sobre ella sobresalía precisamente el monumento de Colón. Pero la construcción, evidentemente, al mismo tiempo que se hacían los palacios de la exposición, pues también se incorporó pues en la construcción del monumento de Colón. De tal forma que hubo unas partes compartidas, recursos compartidos, como son los métodos de construcción, materiales, profesionales, técnicos, y con ello se consiguió de que cada fase del monumento de Colón tuviese la resistencia y la seguridad adecuadas. Por ejemplo, las soldaduras de las mismas piezas de la columna que eleva desde la planta baja, ya digamos, hasta pues, el mundo. Y ya no digamos pues los elementos de ventanales que esta misma vidriería pues se estaba aplicando también pues en los demás palacios. Con ello, pues el monumento de Colón tiene una serie de características pues que denotan su gran calidad. Por una parte, pues por la altura estaba, tal como hemos dicho, muy adecuada para verlo en perspectiva desde el suelo, ver la figura de Colón suficientemente cercana y suficientemente lejos. Por otra parte, pues tenía tenía esta cualidad de haber sido el primer edificio del primer ascensor en Barcelona. Precisamente la Exposición Universal de París, que se celebró a continuación en 1890, pues copió en la Torre Eiffel la idea del ascensor hidráulico para subir a una de esas plantas. Y por otra parte, este mirador famoso que da esta circunstancia o complemento de cierta habitabilidad, resulta que también lo tiene pues la Estatua de la Libertad de Nueva York, que es quizá la estatua más conocida del mundo, y que entonces también ellos hicieron un pequeño mirador, pero se sube por escaleras.
realidad, en conclusión, el edificio del monumento de Cristóbal Colón tiene unas características de que ha sido pues la torre de la universalidad, de la exposición universal, una torre de la universalidad de la ciudad de Barcelona y al mismo tiempo el icono de la Barcelona que hace que Barcelona sea reconocida en toda Europa, que al ser vista precisamente este monumento por los 22 países que vinieron a la exposición de Barcelona y al mismo tiempo a los 2.400.000 visitantes que tuvo la exposición de Barcelona y que han apreciado pues el paseo marítimo no solamente con la Torre de Colón o el monumento de Colón, sino iluminada toda el paseo de Colón, iluminado también el paseo de Companys hasta el Arco del Triunfo y precisamente con una serie de lámparas diseñadas pues por un arquitecto que resulta que al mismo tiempo pues estuvo a punto de ser casi considerado sus obras como si fuesen de Gaudí. Y este fue Pere Falqués. O sea, Pere Falqués diseñó todas estas luminarias y son precisamente las que han dado esa luminosidad de noche al conjunto que rodea la exposición y al mismo tiempo que el paseo marítimo que nos conduce al monumento de Cristóbal Colón. Por otra parte, decía que había varios mitos del indigenismo. El otro mito que me parece evidente es el mito unidad de los indígenas. Los llamados indígenas no tienen nada que ver los taínos antillanos con los aztecas o con los mayas o con los araucanos. La diversidad cultural del mundo y las propias confrontaciones internas del mundo indígena son evidentes. Y el tercer mito, sobre todo, claro, es el victimismo, la imagen victimista del catastrofismo demográfico provocado por el saqueo, por la explotación, por las armas de fuego, la imagen de los perros de presa, el caballo, una imagen absolutamente siniestra del mundo de la conquista americana que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que, ante todo y sobre todo, hay que subrayar que hubo un sueño americano, una imagen de América como tierra de promisión, en la que, por otra parte, en la que participaron infinidad de españoles, sin ir más lejos, pues nada menos que los hermanos de Santa Teresa de Jesús estuvieron involucrados en ese sueño americano. Por otra parte, ¿quién puede negar la realidad del legado cultural, del legado positivo, extraordinariamente positivo, fascinante, diría yo, el del legado cultural español con el mestizaje como principal referencia? Y ahí está la Melinche de Cortés como símbolo de ese mestizaje. Y por otra parte, también conviene, en estos tiempos de las declaraciones de López Obrador y de esa sensación, hay que quizá tener muy presente que no todo, actualmente, no todo el mundo latinoamericano participa de esta imagen negativa. No hay más que, yo sugiero y recomiendo las dos biografías apasionantes y extraordinariamente favorables a Hernán Cortés que escribieron mexicanos como José Luis Martínez o como Juan Miralles, testimonio de que no todos participan de esa visión, ya digo, tan sesgadamente crítica contra la labor realizada por Colón.
Yo les digo, mira, ustedes de veras deben de pensar, cuando están hablando de los españoles, lo que están diciendo. Porque en Estados Unidos, les digo, mira, es muy fácil. En Estados Unidos, si nomás vas a los estados de nombre español, Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California, Texas, Florida, en esos estados están las reservaciones de los indios. Hoy. Pero no hay reservación en Iowa, Ohio, Alabama, Mississippi, North Carolina, Virginia. Nada. Sí hay unas ya en Oklahoma, que ahí después hicieron otra reservación y allí nos dieron el Dust Bowl, que es pura tierra, ni víboras viven ahí, pero ahí está uno. Y en recientes años han bajado de Canadá y reclamado en Washington, en Montana, en South Dakota, North Dakota, en Nueva York, y han bajado en recientes años. Pero los originales reservaciones están en estados de nombre español. Y les digo, ¿sabes por qué? No. Pues nomás tienes que ir a mi lugar favorito. Se llama Plymouth Rock. ¿Sí sabes lo que es eso? En Massachusetts, donde llegaron los ingleses. 22 años después de que Oñate llegó a San Elizario. Allí en Massachusetts, cuando llegaron los ingleses, se toparon con el tribu que se llama Wampanoag. Los Wampanoag. Nosotros le decimos los Wampis. Llegaron ahí, no piensas que vinieron los indios y le vengan, vamos a echar una cerveza. No. Los Wampanoag estaban como nosotros, viéndolos de lejos porque nunca habíamos visto un hombre arriba de un animal. ¿Qué es ese animal que traen? Un caballo. Y luego lotando, nosotros no podemos ni agarrar un bisonte y ellos andaban dominando un animalote. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De qué mundo vienen? Pues los Wampis estaban igual, los vieron así de lejos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué son esas cosas que vienen por el mar? Llegaron en invierno, ya se andaban muriendo y los indios les enseñaron con lumbres a mantenerse. En la primavera les enseñaron cómo sembrar y sembraron maíz y tuvieron una cosecha muy grande. En noviembre tuvieron una cenota y los invitaron, vénganse, vamos a tener pavo y todo eso para darles gracias, que nosotros es el primer día de gracias, que se celebra en noviembre. Muy bonito, gracias ingleses. Y el presidente Lincoln lo usó como ejemplo para el Día de Gracias de la Nación. Muy bonito. Pero les digo, ¿pero dónde están los Wampus, los Wampanoags? ¿Dónde están? No hay ni uno. No puedes bueno, hay una señora ahorita que anda queriendo revivir la lengua, pero no sé si es india. Pero no hay. Le dije, ¿sabes por qué no hay? Porque la diferencia de un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. Esa es la diferencia. Pero no se pone a pensar mi gente lo que están diciendo. Muy importante. Y les digo, no pienses que nomás es en Estados Unidos. Vamos a naciones de nombre español. México, ahí están los indios. Nicaragua, Belice, ahí están los indios. Puedes irte a Centroamérica, a Panamá, Costa Rica, todo ahí están los indios. Te puedes ir a Perú, ahí están los indios. Puedes irte a Chile, ahí están los indios. Puedes irte a Venezuela, Uruguay, Paraguay, están los indios. Puedes irte a Brasil, puedes irte a Argentina, ahí están los indios. Puedes brincarte a Puerto Rico, ahí están los indios. Puedes irte a Cuba, todavía dejaron unos, ahí están. Puedes irte a República Dominicana, no, primero llegaron los españoles, ahí están los indios. Pero vamos a las Islas Vírgenes, Virgin Islands, ni un indio. Bahamas, ni un indio. Bonaire, ni un indio. Aruba, ni un indio. Jamaica, ni un indio. Haití,
ni un indio. Cayman Islands, ni un indio. En donde estaban los ingleses, no hay ni un indio. Esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos decir al mundo, nosotros de allí. Abran los ojos, ¿quién mató a los indios? ¿Quién? Los ingleses. No, los españoles. En los siglos XV y XVI se produce una novedad radical, la revelación a los europeos de la existencia de nuevos mundos y, como paradójica consecuencia, la revelación de la existencia de un solo mundo. Ese proceso puede contemplarse desde muchos ángulos, uno de los cuales es el de la revolución del conocimiento, a partir de una sucesión de hechos concatenados. Las exploraciones geográficas, la transferencia de noticias de unos espacios a otros, la difusión de esas noticias por medio de los exploradores, misioneros, mercaderes y hombres de ciencia que hacen uso de la imprenta para alcanzar a un público mucho más amplio que en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. Los libros de viaje fueron uno de los más sobresalientes resultados de las observaciones llevadas a cabo por estos primeros viajeros y viajeras, a comenzar por la famosa carta de Cristóbal Colón, que solo entre 1543 y 1500 alcanza 20 ediciones en su versión latina. Bien, el monumento a Colón es un monumento que se ubica en el tramo final de la Rambla de Barcelona. Es una pieza muy interesante porque durante mucho tiempo, desde su erección, ha constituido uno de los perfiles característicos de la ciudad de Barcelona. De hecho, lo que se denomina con el término anglosajón skyline se ha utilizado en numerosas representaciones de la ciudad, por ejemplo en los billetes de metro y otro tipo de propagandas y carteles, etcétera, institucionales de la ciudad de Barcelona. Es un monumento que tiene una historia lógica. A mediados del siglo XIX se planteó erigir un monumento dedicado a la memoria de Cristóbal Colón, el descubridor de América, y dada la implicación de la ciudad de Barcelona con el propio navegante, que fue recibido precisamente por los Reyes Católicos en la ciudad condal a la vuelta de uno de sus viajes, pues Barcelona de alguna manera se vio con la obligación de erigir este recuerdo no solamente al propio Colón, sino lo que significaba el descubrimiento o el encuentro del nuevo continente americano. En 1881 es cuando se toma definitivamente la iniciativa para erigir el monumento en el lugar que se encuentra en la actualidad. Previamente, prácticamente unos 30 años antes, el destino habría sido el de la plaza del Duque de Medinaceli, pero finalmente, pensando también en las obras de la Exposición Universal de 1888 en Barcelona, se utilizó este gran emblema que en el fondo es una exaltación del papel de España en el descubrimiento americano y la figura de Colón en un lugar tan representativo como los pies del puerto de la ciudad de Barcelona. Finalmente, cuando se inauguró durante la Exposición Universal del 88, representó un hito interesante desde el punto de vista de la arquitectura y de la ingeniería. El proyectista Gaietà Buïgas era un ingeniero reconocido que planteó una estructura
basada en unos elementos, digamos, de soporte a modo de pedestal en piedra, pero la estructura metálica era lo que realmente daba la esencia, el protagonismo a este monumento, que además es muy interesante también porque esta gran columna sobre la que se alza la estatua de Colón está hueca y hay un ascensor en su interior que permitía el acceso al mirador que hay a los pies de la figura del navegante genovés. Es muy interesante también establecer una comparación con un monumento homónimo en Madrid, el monumento a Colón, que tiene un planteamiento diferente. Y esta comparación entre ambos nos permite entender un poco las diferencias que existen entre el planteamiento estético, conceptual del monumento madrileño y el monumento barcelonés. El monumento en Madrid es una obra realizada íntegramente en piedra, siguiendo un estilo neogótico que corresponde al periodo isabelino, es decir, al momento en que se realizó el descubrimiento en 1492, y que respeta precisamente esa contextualización histórica, cronológica, que en el caso de Barcelona no se produce. El caso de Barcelona es un monumento de carácter más bien ecléctico, con ciertas connotaciones clasicistas, y que también es producto no solamente del romanticismo característico del monumento madrileño, ese post-romanticismo ya de finales del siglo XIX, sino que en el caso de Barcelona existe unas características que podríamos denominar de mayor modernidad. La utilización de estos materiales de fundición, que son los verdaderos protagonistas del monumento, y también la propia ingeniería que tiene que ver con la instalación del ascensor, etcétera. Por lo tanto, hay una visión diferente de lo que es la conmemoración histórica en base a las referencias estéticas, estilísticas entre uno y otro. Podríamos decir que el caso del Monumento de Madrid se arraiga más en esa tradición histórica que intenta reflejar el momento del descubrimiento, mientras que en el caso barcelonés parece proyectarse más esta iniciativa de esta burguesía catalana que pretendía financiar este monumento y que finalmente cayó en manos del ayuntamiento porque los fondos eran escasos. También es interesante, a modo de dato anecdótico, que las partes metálicas de este monumento a Colón en Barcelona fueron producto de una donación que hizo el gobierno español con 30 toneladas de metal para poder hacer la fundición de todas esas partes, ¿no? Por lo tanto, se vincula directamente con el propio concepto de empresa en cuanto al descubrimiento, una empresa que es común a todo el reino. En el caso del Monumento de Madrid también observamos unas características desde el punto de vista de la iconografía y de los elementos que comportan el programa iconográfico, también más vinculados a una visión más general de lo que es la España del finales del siglo XV. Y en el caso barcelonés, sí, también hay estas alusiones clarísimas a los antiguos reinos españoles, básicamente Aragón, Castilla, León, y la incorporación de Cataluña como evidentemente la sede, ¿no?, de donde se instala este monumento. Hay una profusión de relieves y de estatuas donde participaron los escultores del momento más relevantes, Gimona, Valmichana, Haché, etcétera. Son nombres que participaron en esta gran obra monumental. Es una pieza que también ha creado pues
ese mito de interpretación. El proyecto original de la estatua de Colón era muy similar en cuanto a iconografía al que presenta el Monumento de Madrid. Un Colón que sostiene un estandarte y que no tiene el brazo levantado señalando a ningún sitio. Finalmente se optó por esta iconografía de Colón señalando hacia un sitio, que esto creó pues unas polémicas, porque evidentemente Colón supuestamente debería señalar dónde se encuentra América, y resulta que lo que está señalando es la salida, la bocana del puerto, que es por donde naturalmente puede entenderse que se zarpa para ir a ese destino ultramarino, ese destino en las Indias o en América. Hay otras interpretaciones, también incluso, en fin, que se hizo así precisamente para entender que la empresa era una empresa naval y que lo lógico es que apuntara al mar, aunque pille justamente enfocada hacia las Baleares, ¿no? Pero bueno, es interesante este detalle. Y por otro lado, también es un monumento que tiene interés porque ha sido parte de la ciudadanía barcelonesa durante todo el tiempo que ha estado funcionando. El ayuntamiento se ha responsabilizado de restaurar y de modernizar, por ejemplo, el ascensor y otros elementos del conjunto. Yo personalmente recuerdo con cierto cariño cómo ese monumento pues formó parte de mi vida. Recuerdo creo recordar que era el bisabuelo de un compañero mío en el cole, pues contaba que su bisabuelo había estado trabajando, había sido operario de las obras del Monumento a Colón. Eso siempre pues a uno lo aproxima más a esa obra. Y también recuerdo, cuando era joven también, pues era un adolescente, haber hecho una gincana en la que participaba activamente este monumento. Los que formamos parte de los controles teníamos que instalarnos en el mirador en la parte superior bajo la estatua de Colón, y desde allí, haciendo unos avioncitos de papel, tirábamos esa información que permitía a los que estaban haciendo la gincana continuar las pistas, ¿no? En fin, no sé, son anécdotas que hace que uno tenga un cierto cariño a ese monumento que ha formado parte de nuestras vidas, los que nos hemos criado en la ciudad de Barcelona, y que además en el puerto, junto a las golondrinas, o incluso en su momento, antes de que fuera hundida, pues la réplica de la Santa María en el puerto de Barcelona. En fin, es una pieza realmente emotiva y que desde el punto de vista patrimonial, aparte de ser un bien catalogado, pienso que debe tener presencia en el recuerdo histórico de la ciudad de Barcelona.